Hola tejedores, tejedoras, bienvenidas a Crochet y Tejidos. Hoy les traigo un proyecto súper hermoso que vamos a estar realizando el paso a paso, el cual quiero compartir con cada una de ustedes. ¿Listo? Entonces voy a estar utilizando este material. Tiene aproximadamente 2,5 milímetros de grosor aproximadamente. Voy a utilizar un cierre de 10 centímetros. Ustedes pueden utilizar si es uno de 10 o sea uno de 15, también les puede servir. Voy a trabajar con un gancho de 2,0 milímetros y por supuesto mi tijera, que no puede faltar. Entonces iniciemos con nuestro paso a paso, no sin antes, mis amores, invitar a las chicas que no están suscritas a que se suscriban, activen esa campanita para que así les lleguen las notificaciones de mis tutoriales, ¿vale? Recuerden que la suscripción es totalmente gratis y además de eso pues nos ayudas a crecer como comunidad y además así puedo traerles mucho más contenido. Listo, entonces nos beneficiamos todos. Entonces iniciemos, mis amores, sin más preámbulos y veamos el lindo y hermoso proyecto que les traigo para el día de hoy. La verdad es que me encantó, por eso quiero compartirles el paso a paso. Saludo a las chicas que siempre están allí reproduciendo, viendo los tutoriales, que siempre dejan esos hermosos comentarios, mis amores. Mil gracias por su apoyo. De verdad que estoy muy contenta, pues ya hemos llegado a los 50,000 suscriptores y todo gracias a ustedes, mis amores. Mil gracias. Listo, entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico. Levantamos 2 cadenitas porque ya con el cierre del anillo tendríamos 3. Aquí en el anillo vamos a cerrar con un punto bajo. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y hacemos un punto bajo dentro del anillo. Vamos a ir ajustando ese anillo mágico y nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y punto bajo dentro del anillo. 1, 2, 3 cadenitas y cerramos dentro del anillo. 1, 2, 3 y cerramos con un punto bajo dentro del anillo. Así vamos a repetir lo mismo y lo mismo hasta tener 1, 2, 3, 4, 5, 8 cadenitas, ¿vale? 8 grupos de cadenas. Recuerden que son de 3 cadenitas. Entonces miren, aquí tengo la número 6. No voy a perder esta hebrita que es con la que cierro mi anillo mágico. Vamos, 1, 2, 3 y tengo 7. 1, nuevamente no me deja pasar. 1, 2, 3 y esta sería la número 8. Hacemos nuestro punto bajo para cerrar y vamos a cerrar el anillo. Ahí está. Ahora voy a entrar aquí al primer grupo de las 3 cadenitas en todo el centro. Ahí he deslizado, levanto 1, 2, 3 cadenitas, lazada y en el mismo punto 2 puntos altos, 1 y 2. Nuevamente 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto voy a deslizar. Así. Paso al siguiente grupo de 3 cadenitas en todo el centro. Deslizamos 1, 2, 3 cadenas, lazada, 2 puntos altos, 1 y 2. 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto deslizamos. Pasamos al siguiente grupo donde volvemos a deslizar y hacemos lo mismo. 3 cadenas, 2 puntos altos y cerramos con 3 cadenas. Así vamos a ir dando hasta completar toda la vuelta. Bueno, miren, ya aquí he terminado la vuelta. Es así como me van a quedar 8 pétalos, ¿vale? 8 pétalos. Ahora aquí en la parte de atrás, lo que es esta hebra del anillo, la voy a cortar para que no se enreden. Ahora en la explicación que les voy a dar, miren, ya aquí he cerrado y aquí por la parte de atrás vamos a doblar los pétalos hacia adelante. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas y entre el medio
De aquí salgo, de este medio, y en el medio de los dos pétalos que siguen, en la parte de atrás voy a encontrar un punto que está como acostadito. Mírenlo aquí. Bueno, voy a entrar a ese punto y voy a hacer un punto bajo. Aquí, si quieres, puedes cerrar con punto deslizado o con punto bajo, ¿vale? Como lo prefieras. Yo voy a cerrar con punto bajo para que las 3 cadenitas me queden más levantaditas. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, y en medio de los siguientes 2 puntos, ¿ven? Tomo el punto que se ve acostadito por la parte de atrás, siempre lo vamos a anotar ahí, y voy a cerrar con punto bajo. ¿De dónde se forma ese punto acostadito? Del cierre que hacemos en los 3 puntos con los que cerramos y los 3 puntos que levantamos. Ahí se forma ese punto que van viendo acostadito. Por ejemplo, aquí, 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 aquí. ¿Sí ven? Ahí se va viendo el punto. Entonces continuamos haciendo 3 cadenas y en medio de los siguientes 2 puntos un punto bajo, y deben salirme 8 grupos de 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a continuar hasta completar los 8. 1, 2, 3, y en medio de los siguientes 2 tomo ese punto acostadito que se ve ahí por la parte de atrás, punto bajo. Así voy a continuar hasta tener los 8. Miren. Bueno, ya aquí he terminado las 8. Ahora miren lo que voy a hacer. Termino aquí donde inicié la primera. Ven, y ahora voy a deslizar dentro de las 3 primeras cadenitas que hice y vamos a levantar 3 puntos cadena, lazada, y vamos a hacer un punto alto, 2 puntos altos en el mismo y 3 puntos altos. ¿Ven? Recuerden que en la vuelta anterior eran 2 puntos altos y finalizábamos con 3 cadenas. Ahora son 3 puntos altos y finalizo con las 3 cadenas deslizando ahí mismo. Así. Deslizo en el siguiente y 1, 2, 3 cadenas y en medio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3 cadenas y deslizamos en el mismo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a trabajar exactamente igual, pero aumentando un punto en los puntos altos. Bueno, ya terminé la vuelta. Miren cómo me va quedando. Ahora en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la anterior, solo que en esta vez no vamos a trabajar 3 sino 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos cadenas, y vamos a cerrar en medio de los siguientes 2 pétalos. Siempre nos va a quedar ese punto acostadito, así que en cada vuelta los vamos a encontrar. 1, 2, 3 y 4, y así continuamos hasta terminar la vuelta, ¿vale? Entonces, una vez terminemos toda la vuelta, iniciamos con la siguiente vuelta de pétalo. Voy a deslizar el primer grupo de cadenas, miren, y vamos a trabajar 1, 2, 3 cadenas y vamos a trabajar 4 puntos altos. Entonces, la primera vuelta trabajamos 2 puntos altos, en la segunda 3 puntos altos, en la tercera vuelta vamos a trabajar 4 puntos altos y finalizamos con 3 cadenas. Iniciamos con 3 cadenas, finalizamos con 3 cadenas y 4 puntos altos en el centro. Paso a la siguiente y repito 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 1, nuevamente 2, nuevamente 3, nuevamente 4. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo deslizamos, pasamos al siguiente, así hasta completar los 8 pétalos.
Y por la parte de atrás, una vez finalicemos esta vuelta, volvemos a hacer las cadenas de 4. Vamos a repetir esta misma 4 vueltas, perdón, 4 cadenas y cerramos en medio de los 2 pétalos. ¿Listo? Bueno, terminada la vuelta, hacemos lo que le dije en la parte de atrás. Igual en todas las vueltas vamos a hacer exactamente esto, ¿vale? Las cadenitas. En esta vuelta también fueron 4 cadenas. ¿Listo? Entonces aquí en el primer espacio deslizamos y vamos con el siguiente pétalo. 1, 2, 3 cadenas. En este vamos a trabajar 5 puntos altos. Entonces 2, nuevamente 3, 4 y 5, y finalizamos con las 3 cadenas. Cerramos en el mismo espacio deslizando. Deslizamos en el siguiente grupo de cadenas, 1, 2, 3 cadenitas, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 cadenitas y deslizamos. Así vamos a continuar hasta armar toda esta vuelta. Por la parte de atrás, una vez finalicemos, ya no vamos a hacer 4 cadenitas, sino 5 cadenitas y unimos en el siguiente espacio. 5 cadenitas y en el siguiente, ¿vale? Hasta completar las 8 cadenitas, ¿vale? 8 grupos de cadenas. Bueno, para esta vuelta en la parte de atrás vamos a trabajar, como les dije, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Ya no son 4. Y unimos en el punto acostadito que vamos a encontrar siempre en medio de cada 2 pétalos, ¿vale? Una vez terminemos esa vuelta, vamos a deslizar aquí en la primera. Era para mostrarles que eran 5 cadenitas. Entonces en esta vamos a trabajar 3 cadenas. Este es el siguiente pétalo. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos con 1, 2, 3 cadenas y deslizamos allí mismo. Deslizamos al siguiente grupo de cadenas y nuevamente levantamos 3 cadenitas y trabajamos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, repetir lo mismo, solo comentamos un punto alto en cada vuelta, ¿vale? Entonces así nos va a quedar. Una vez finalizamos esta vuelta de pétalos, en la parte de atrás volvemos a trabajar 5 cadenitas entre pétalo y pétalo, ¿vale? De aquí a aquí y así mismo en todas, pero nuevamente de 5 cadenas. Bueno, entonces miren, así es como va a quedar mi flor, ¿vale? Ya aquí sería esta nuestra última vuelta. En la parte de atrás, como les dije, vamos a volver a hacer otra vuelta de 5 cadenas, listo, unidas en cada en cada pétalo, ¿vale? En el medio de cada pétalo. Y vamos a hacer aquí nuestra última vuelta de la siguiente manera. Aquí donde cerré voy a levantar 3 cadenitas. Entonces 1, 2, 3 cadenitas. En la cadena vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ven aquí este espacio donde se unen las 2 cadenitas. Ahí voy a tomar por detrás y voy a hacer un punto estilo relieve, un punto alto en estilo relieve. Tomamos las siguientes cadenitas, las siguientes 5 cadenitas o este arco de 5 cadenas y volvemos a hacer 5 puntos altos.
2, 3, 4 y 5. Tomamos nuevamente el centro donde se unen los dos arcos de cadenas y hacemos un punto alto en relieve. Y esta es la secuencia que vamos a seguir durante toda esta vuelta. Listo, ahora nuevamente 5 puntos altos y donde se unen las dos cadenas un punto alto, y me va a ir quedando así. Cerramos nuestra vuelta en la tercera cadenita del punto donde inicié. Ahí estoy, listo, y es así como queda. ¿Ven? La idea es que aquí me quede hondita porque como es un monedero, entonces queda perfecto, y así queda por arriba. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de aquí me voy a ubicar, voy a necesitar dos partes exactamente iguales. Aquí están mis dos partes iguales, ¿sí ven? Ahora las voy a unir. ¿Cómo las vamos a unir? Aquí, si se dan cuenta, me queda el cierre en medio de dos pétalos. Entonces me voy a ubicar de este lado en medio de dos pétalos, por ejemplo aquí. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a pasar mi hebra aquí y voy a levantar cadenas. ¿Cuántas? La cantidad que ustedes deseen. Voy a levantar una cantidad que más o menos entre mi mano a la hora de doblarlo. Voy a continuar haciendo cadenas del largo que ustedes deseen, ¿vale? Una vez terminemos la cantidad de cadenas, lo que vamos a hacer es deslizarnos por toda la cadena. No vamos a hacer puntos bajos, vamos a hacer puntos deslizados. Siempre les digo esto cuando lo trabajo en monedero, porque la idea es que nos quede gruesecita, pero no tanto que sea una cosa demasiado exagerada, ¿vale? Entonces, como les digo, me voy a regresar punto por punto deslizando. Claro que si lo quieres hacer con puntos bajos para que te quede más gruesa, eso va a gusto de cada quien, ¿vale? Así voy a continuar deslizando. Bueno, una vez termine de deslizar, lo que voy a hacer es doblarla y la voy a cerrar aquí mismo donde inicié, y en la punta deslizamos, ¿vale? Si quieres deslizar dos, si quieres hacer 2, 3 puntos, puedes hacerlo, ¿vale? Para que te quede bastante justa. Yo aquí ya he asegurado. Lo que voy a hacer es cortar mi hebra y ya les voy a indicar qué vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar, miren, ya aquí están las dos partes así, y vamos a tomar desde aquí, voy a colocar mi cierre, ¿vale? Entonces miren, yo lo voy a colocar de esta manera. Si quieres colocarlo así, también puedes hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a colocarlo así, creo que se ve mejor. Entonces voy a iniciar aquí, desde donde uní esta tirita, aquí, con ayuda de una aguja con hilo, voy a entrar aquí, tomando el cierre, aquí, ven, ahí voy a entrar aquí, y voy a empezar a colocar mi cierre de esta manera. Que no te quede tan pegadito a los dientes, porque después se te va a trabar el cierre. Listo, sino que quede más o menos, que tampoco quede con tanto espacio. Lo vamos a ir uniendo, ¿vale? Ahí, hasta donde tú quieras dejar el cierre. Si tienes un cierre muy grande, pues obvio te tocará cortarlo de 10-15 centímetros. Así voy a continuar hasta unir toda esta parte. ¿Sí ven? El hilo no se nota. De pronto se nota un poco por la parte de adentro, pero eso no hay problema. Bueno, miren, ya he terminado esta parte y es así como me va a quedar. Ya he llegado aquí al final. Ahora lo que vamos a hacer es unir las dos partes del cierre, y vamos a unir el cierre a la otra parte de nuestra creación,
Vale, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es unir estas dos. Lo ven así, esto para que no se nos suelte. Vale, entonces vamos a medir más o menos así, colocando por encima, a ver qué tanta distancia. O también podemos hacer lo siguiente: miramos los pétalos de aquí y tenemos entre 1, 2, 3 y 4 pétalos. Contamos acá 1, 2, 3 y 4. Entonces sería aquí, ven, más o menos aquí es donde vamos a unir estas dos partes. Entonces tomo aquí y tomo acá. ven, si se dan cuenta, cambié el color de mi hilo, lo puse del color del cierre. ¿Ven? Volvemos a entrar aquí, volvemos a entrar acá para asegurar, y vamos a alarlo bien para que esa hebra no se note. Ahí está. Y entonces ahora empezamos a unirlo de este lado. Entonces tomamos aquí y comenzamos a unir desde aquí. Ajusten bien para que no se noten, ¿vale? Estas dos partes ahorita las vamos a unir para que vayamos a unir las dos caras, ¿vale? Así que no se preocupen por eso, que eso no se va a ver. Entonces continuamos aquí, ¿vale? Lo mismo que hicimos con el otro lado, hasta terminar toda esta parte de acá. Entonces miren, ya he terminado de colocar el cierre. ¿Sí ven? Que prácticamente se ven, son los dientecitos. Se ve muy bonito de este color. Ahora vamos a unir esta parte de acá abajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a realizar un nudo deslizado. ¿Ven? Y vamos a llegar a este extremo de aquí. Y vamos a entrar a ese primer punto. Y entramos al punto del otro extremo. Vamos a pasar por ambos la hebra y vamos a comenzar a unir estas dos partes, y entonces comenzamos a deslizar. Entramos por los siguientes puntos de cada lado y deslizamos. Vamos a los dos siguientes y deslizamos. ¿Sí ven? De esta manera, así, y vamos deslizando, que no nos quede tan ajustada porque se nos va a encoger. Entonces siempre hay que dejar un poquito el punto suelto, ¿vale? Y deslizamos. Así vamos a continuar hasta completar toda esta y llegar a este otro extremo. ¿Ven? Solo vamos a deslizar de ambos lados. No es mucho lo que hay que hacer. Entramos de este lado, entramos de este lado, sacamos la hebra por ambos y deslizamos. Aquí, aquí y deslizamos. Así hasta terminar. Una vez terminado, chicas, así es como se ve nuestro monedero. ¿Ve? De ambos lados una flor, en el centro nuestro cierre y por debajo la unión queda así. ¿Listo? Entonces, sin más, mis amores, de verdad espero les guste, les sea de mucha utilidad, y como siempre los espero en un próximo tutorial. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir.